Capítulo 4. Habían pasado casi 2 semanas desde que Ash despertó. Pasaba al menos 2 horas al día en fisioterapia, 2 horas haciéndose chequeos y teniendo que comprobar constantemente si todos sus signos vitales y órganos todavía estaban fuertes. En un buen día, le pincharían con una aguja solo 2 veces al día. También le hicieron un escaneo por gato y una resonancia magnética para verificar si había algún daño cerebral, y probablemente porque el hospital quería acumular una buena factura para los médicos, lo enviaron a hacerse radiografías. Al principio no le permitían salir de su habitación. Lo visitaba fisioterapia y le hacían ejercicios ligeros y de rutina, centrándose principalmente en recuperar la función de sus piernas y desarrollar músculos. Como Ash no era médico, no tenía idea de cuánto tiempo tomaría para que se produjera tal debilidad, pero ahora calculaba que como mucho 1 año. ¿Qué diablos le pasó para mantenerlo fuera por tanto tiempo? Desafortunadamente, nadie se lo diría. Ni siquiera el psicoterapeuta que visitaba a Ash todas las noches solo para hablar. Incluso Misty, una de sus mejores amigas, pareció esquivar la pregunta, en cambio, habló de temas seguros, y Ash empezaba a encontrarlo muy intolerable y frustrante. Más aún ahora que las drogas se inducían cada vez menos. Su mente pareció aclararse, pero cuanto más clara se volvía, más confuso estaba su recuerdo. Le preocupaba, pero intentaba no pensar demasiado en ello. En este momento, estaba concentrado en mejorar y sanar para poder visitar a su mamá. Misty nunca especificó cuál, pero dijo que su madre simplemente estaba ocupándose de asuntos urgentes, pero le envía saludos. No estaba seguro de que fuera verdad, pero Misty no tenía motivos para mentirle. En los días buenos, si lograba terminar la fisioterapia sin desmayarse, se le permitía salir un rato, siempre y cuando tuviera a alguien que lo vigilara. Por lo general, Misty era quien empujaba su silla de ruedas, ya que no tenía suficiente fuerza en las piernas para caminar. Estar al aire libre le hizo volver a sentirse humano, que era la segunda mejor sensación desde que le quitaron los analgésicos. Si bien a veces todo le dolía, sabía que al menos estaba vivo si sentía dolor. Debido a que su estómago estuvo fuera de uso por un tiempo, los médicos le dijeron que necesitaría mantener una vía intravenosa en el brazo, en lugar de comida real. Solo le permitieron puré de manzana, pudín y algunas frutas blandas. A este paso, incluso estaba empezando a pensar que la comida de Misty sería mejor que la dieta de alimentos blandos que le dio el hospital. Ash estaba mejorando un poco cada día, pero a medida que crecía, también lo hacían sus preguntas. Misty no podía soportar las preguntas, se dio cuenta por la expresión de su rostro. Se ponía inquieta y torpe y se excusaba de salir de la habitación por cualquier motivo. Incluso su psiquiatra se quedaba atónito cuando Ash hacía preguntas sobre sí mismo y hablaba de sus aventuras. Parecía que todos pensaban que estaba loco. Misty venía cada vez menos a medida que las semanas llegaban a su fin, apareciendo al menos una vez al día para controlarlo después de terminar la fisioterapia. Específicamente cuando normalmente estaba demasiado cansado para acosarla con preguntas. Luego se sentaban en un silencio incómodo. No le permitían mirar televisión, leer revistas y lo único que le daban para ocuparse eran crucigramas y una vieja novela romántica que Misty le prestaba. Escuchó más claramente a los médicos en el pasillo cuando hablaron con ella, a menudo cuando creían que Ash no estaba despierto. Como mencionaron que Ash se estaba volviendo más fuerte cada día y que no estaban seguros de cuánto tiempo más debían posponer la verdad. Las enfermeras rogaron a los médicos que esperaran hasta poder llegar a Delia. Su madre. Sin embargo, cuestionó por qué eso se estaba convirtiendo en un problema. Gracias a la mejoría de Ash, pudo quitarle ese catéter estúpido, incómodo y que le picaba y, con la ayuda de una enfermera, pudo levantarse de la cama y caminar hasta el baño para hacer sus necesidades. En su caso, eso fue como un movimiento premiado. Incluso podía levantar los brazos sin fatigarse. Más recientemente, cuando llegó la mañana, la enfermera le proporcionó una bata verde de hospital para que se la pusiera en lugar de una bata que le picaba, así que el día ya empezaba a mejorar. Mira cada situación con un rayo de alegría. ¿No es eso lo que siempre decía su mamá? Pensando en su madre, se dio vuelta en la cama y pateó los pies hacia un lado, practicando levantar las rodillas cuando el fisioterapeuta no estaba. Honestamente, estaba obsesivamente molesto por el hecho de que su madre aún no había venido a visitarlo. Claro, no llamaba muy a menudo, ni visitaba mucho, pero esa no parecía una buena razón para ignorar a Ash.
Por esta razón, Ash necesitaba ver a alguien que no lo tratara como si fuera a destrozarse si realmente le hablaban de lo sucedido. Ash sabía que algo pasó. Ahora si alguien pudiera decirle que era, en lugar de tratarlo como si estuviera loco, estaría eternamente agradecido. Murmuró en voz baja. En un momento, cuando Misty se había excusado para ir al baño, él intentó usar su teléfono para llamar a su madre, pero ni siquiera podía entender cómo encender el resbaladizo ladrillo negro, y mucho menos hacer una llamada telefónica. En cambio, cuando ella regresó, él le pidió que la llamara, pero sus esfuerzos fueron rechazados por su partida inmediata. Ella esquivaba sus peticiones, ignoraba sus preguntas, lo trataba como si estuviera loco, y cuando le hablaba, era como si fuera un bebé. A estas alturas, él apenas la quería cerca si ella simplemente iba a morderse la lengua ante todo, pero estar sola tampoco sonaba exactamente atractivo. Desde que tomó su teléfono por primera vez, él le preguntó repetidamente todos los días, hasta el punto que ella comenzó a negar haber traído su teléfono porque la batería estaba agotada. Lo peor, sin embargo, fue que pudo ver su propia mirada de frustración. Él no fue el único que estaba molesto por el hospital. Ella también, solo que no lo demostró tanto como él. Por eso estaba agradecido. Si a ella no se le permitía hablar sobre lo que estaba pasando, al menos él apreciaba la idea de que ella estuviera tan frustrada como él. Por suerte para él, ayer por la tarde lo habían trasladado al tercer piso, el ala de fisioterapia del hospital, y tenía una habitación con una bonita vista de los jardines exteriores. Más paredes blancas, más cortinas azules, pero era mejor que escuchar los gritos de los pacientes en la UCI a medianoche, arrancándolo de un sueño profundo. Para celebrarlo, Misty prometió llevarle el almuerzo y obtuvo permiso para llevarlo al jardín durante una hora entera. Estaba jodidamente extasiado. Sé positivo con las pequeñas cosas, se repetía continuamente mientras practicaba levantar las pesas junto a su cama para pasar el tiempo. Al final del pasillo, supo que Misty había llegado, debido a la acalorada discusión con su equipo de fisioterapia y el psiquiatra que resonó en el pasillo. Ash frunció los labios. Era la tercera vez esa semana que Misty se había peleado con los caballeros mayores. Pero por lo que podía recordar, probablemente era más o menos lo mismo que hace 2 días. Ven y díselo porque ya no puedo soportar esto. Había gritado, su voz estridente resonó en la UCI y silenció incluso a los pacientes más traumatizados. Las peleas comenzaron después de que Ash decidió que no quería hablar más con el terapeuta. El terapeuta hacía comentarios acerca de que sus recuerdos eran sueños, y como eso era claramente imposible, Ash simplemente dejó de hablar, lo que resultó en concursos de miradas entre el joven y el anciano. Misty comenzó a pelear con él después de la última sesión de Ash al final de la tarde, en la que el terapeuta intentó transmitirle cualquier noticia a Misty. A lo que ella explotó. Ash se rió de eso, solo podía imaginar el rostro del hombre ante su enojo. Misty podía ser feroz e intimidante, si ya no por su apariencia, solo por su voz. Ash estaba familiarizado con su ira, la tenía sobre sí mismo muchas veces, solo que cuando intentaba recordar eventos específicos, le resultaba cada vez más difícil hacerlo. Terminando su discusión con el terapeuta, Misty murmuró mientras doblaba la esquina de su habitación y se topaba con algo muy peculiar. Ash, que había estado completamente absorto en sus propios pensamientos hace solo unos momentos, estaba de pie. Por su cuenta. Llevaba una bata de hospital verde y una bata mientras intentaba caminar desde su cama hasta la ventana. Aunque pareció meditar en muchas ocasiones, la mayoría de las veces durante la última semana, su mirada hipnotizada hacia el exterior nunca se desvaneció. La luz en cascada que bailaba sobre el jardín interior, la gran fuente de agua que habían limpiado ayer y los suaves rayos del cálido sol. Se preguntó por un breve momento si su cuerpo sabía la verdad mucho antes que su mente. Que había estado atrapado en una habitación diminuta durante 10 años, durmiendo, deseando estar afuera. Su piel había perdido el bronceado oscuro que tenía cuando era niño, pero ya no estaba pastoso, ya no era transparente. El color irradió en sus mejillas mientras apartaba la cortina para echar un vistazo al jardín. El aire fresco estaba tan cerca que casi podía abrir la ventana y salir, sin pensar en los resultados. Emocionado por respirar cualquier cosa que no fuera el olor a hospital esterilizado y látex. Hipnotizada, Misty se detuvo en la puerta. Sus hombros, que habían estado agachados por la derrota al principio, se alzaron como los de un campeón mientras su cabeza se movía hacia cada cerdo que pasaba volando. Saludó con la cabeza a otros pacientes que se tambaleaban en sus sillas de ruedas por el jardín.
Lo supiera o no, parecía un niño pequeño que veía el mundo por primera vez. Entonces, pensó que él debía saber, en algún nivel inconsciente, lo que le pasó. Ella se aclaró la garganta, eliminando efectivamente su sonrisa. Sorprendido, Ash casi se cae. Entró en pánico y rezó para que no fuera una enfermera, porque la última vez que una enfermera lo sorprendió parado solo, lo regañaron durante media hora. Misty corrió a su lado para agarrarlo antes de que cayera. Con los brazos extendidos y arrojando su bolso y su canasta a un lado en preparación para atraparlo, pero logró estabilizarse por sí solo, agarrándose del alféizar de la ventana. Pensé que le estabas gritando a ese psiquiatra. Él refunfuñó, mirándola. Ella había caído en una posición de embestida creyendo que él se caería, y tuvo que chasquear los labios torpemente antes de ponerse de pie. Aún con los ojos muy abiertos, respondió mientras se quitaba el polvo de la camisa. Lo estaba, pero ahora ya no. No esperaba verte de pie. Ofreciendo solo una sonrisa en respuesta, caminó, aunque tambaleante, desde la ventana hasta su cama, donde se dejó caer y levantó los brazos como si gritara éxito. Obteniendo un merecido ceño fruncido por parte de la pelirroja. Realmente podrías lastimarte haciendo eso. Ella lo regañó, pero él simplemente ajustó su posición en la cama y se encogió de hombros. Si no practico, no mejoraré. Replicó con total naturalidad con una ceja levantada. Estaba claramente sin aliento, solo por ese breve momento, pero trató de no demostrarlo. Misty se mordió la mejilla, queriendo persuadir más de que estaba apresurando el proceso, pero en cambio, un espeso manto de silencio se deslizó entre los dos. Anteriormente, las ocasiones de silencio se topaban con miles de preguntas de Ash, pero como pensó que no obtendría una respuesta, sus hombros de campeón cayeron de manera triste. Sin embargo, se obligó a sonreír. Allí estaba otra vez esa mirada. Desde su posición en la cama del hospital, podía ver el tic-tac de su cerebro mientras lo observaba. Sopesando las consecuencias de una decisión sobre la que tenía poco control. Parecía frustrada, pero pensativa, y Ash estaba seguro de que si tuviera tantos pensamientos en la cabeza, seguramente le dolería la cabeza. Se paró con el pulgar y el índice debajo de la barbilla y Ash pudo ver que su cabello estaba recogido hacia atrás con la ayuda de horquillas y un clip. 2 mechones de cabello rojo cayeron para enmarcar su rostro, y una vez más, pensó que la hacía parecer mayor. Su falda blanca, su blusa azul claro con botones y sus zapatos sin cordones solo aumentaban la edad. Él esbozó una sonrisa sincera. Ahora te vistes mucho más femenina que antes. Comentó. Sus palabras tuvieron una patada en ellos, sacándola de su propia mente y devolviéndola a la realidad mientras lo miraba sin aliento. Misty había olvidado cómo estaba vestida y había ignorado por completo el hecho de que se había recogido el cabello en lo que ella llamaría el recogido de madre hasta que él lo mencionó. Una irritación pura se formó en la aparición de un gruñido en su rostro. Desafortunadamente, Misty hizo una pausa, caminando hacia la canasta que descartó hace unos minutos. Cuando mis hermanas me dejaron ropa, me dejaron ropa. Aparentemente, no tengo un guardarropa profesional. Misty gimió mientras se frotaba las sienes. Durante la última semana, se había acostumbrado a hablar de sus hermanas con Ash. Ese era uno de los pocos temas de los que podía hablar con él sin ninguna incomodidad o preocupación por contar la verdad. Él la miró con una sonrisa divertida, retorciendo los dedos en las sábanas de abajo, estaba a punto de hablar cuando ella dejó la canasta a su lado a los pies de la cama. ¿Todavía vamos a ese picnic?, preguntó mientras observaba la luz que brillaba en sus ojos. Todos sus rasgos faciales brillaron ante el recordatorio de la actividad planeada y se sintió entusiasmado. Riendo, Misty sacudió la cabeza mientras sacaba su silla de ruedas de la esquina de la habitación, y la luz se desvaneció de sus ojos, reemplazada por un puchero severo. Puedo caminar, intentó, pero Misty terminó antes de que comenzara con un firme movimiento de cabeza. No, no puedes. Sabes que el hospital me tocaría el cuello si te dejo salir de esta habitación sin una silla de ruedas. Ella dejó escapar un suspiro, pero la repentina conciencia de que necesitaría que lo empujaran nuevamente en una silla de ruedas lo cansó. Mira, puedo dejarte la canasta si quieres que una enfermera te lleve más tarde. Su rostro se arrugó mientras hablaba, pero ante el rechazo, Ash intervino rápidamente. No, podemos irnos. Cualquier cosa para salir de esta habitación. Él la miró con ojos marrones y brillantes y frunció el ceño. Simplemente odio depender de que la gente me presione. Bueno, desafortunadamente estarás atrapado conmigo hasta que te sientas mejor. Sus palabras dolieron ligeramente.
Su tono insensible le recordó una vez más que Misty era diferente en todos los aspectos que podía recordar. Incluso la forma en que se comportaba era diferente. Seguramente hubo una gran cantidad de razones. Pero nunca podía imaginar que era porque Ash todavía era un extraño para ella. Observó cómo ella colocaba la silla de ruedas a un lado de su cama y ponía los frenos. ¿Necesitas ayuda? Él se levantó antes de que ella pudiera terminar y cayó felizmente en el asiento de la incómoda locomotora. Ella levantó una ceja y se rió entre dientes. Al menos su risa era la misma, pensó con ansiedad. ¿Trajiste tu teléfono hoy? Él intentó. Misty respondió dejando caer cuidadosamente una canasta de mimbre en su regazo. El jardín exterior del hospital de Viridian City era enorme. Senderos que recorren casi una milla alrededor de las instalaciones a través de árboles, flores y colinas. En la parte trasera del jardín, el vasto bosque, que estaba cercado como una parte bien mantenida del bosque Viridian, se usaba a menudo para ayudar a relajar a los pacientes. El frente del jardín era una masa de flores que rodeaba una multitud de arbustos recortados y la gran fuente de agua. Rodeado de varios bancos, aquí es donde pasaba la mayor parte de la gente. El jardín interior. Misty, sin embargo, quería mostrarle a Ash algo un poco diferente, algo que pudiera sacudir su memoria. Demostrando su asombrosa fuerza, empujó a Ash a la cima de la colina noroeste, la colina más alta del jardín al comienzo de la parte cerrada del bosque. En lo alto había un banco de hormigón, pero pocos se molestaban en viajar hasta allí, a menos que fuera una enfermera o un médico en su tiempo libre. La mayoría de los pacientes no podían subir la dolorosa pendiente. Misty, una nadadora profesional, apenas pudo subir la colina con un Ash avergonzado pero entusiasta. Si no estaba presionando al paciente, estaba segura de que la colina sería pan comido. Pero el peso extra era por sí solo una rutina de ejercicio extremo. Se dijo a sí misma que al menos el camino hacia abajo sería más fácil. Finalmente llegó a la cima, lo hizo rodar junto al banco para que no se cayera y luego dejó escapar un fuerte y cansado suspiro y se desplomó sobre el banco mirando hacia el cielo. Él le silbó con expresión divertida y le levantó el pulgar. Hoy me enteré de que Hulk se esconde secretamente en el cuerpo de una hembra pelirroja. Obviamente, sin darse cuenta del sarcasmo degradante en su voz después de haber sido empujada colina arriba, ella agitó su puño en señal de victoria. Misty se rió entre dientes mientras se sentaba, finalmente captando su mirada avergonzada y sus dedos retorcidos y sacudió la cabeza. Vale la pena verlo. Lo prometo. Reiteró, observando la mayor parte de la humillación salir de sus rasgos mientras tomaba la canasta de sus dedos y sacaba una manta azul que extendió sobre el banco de concreto. ¿Los picnics no suelen realizarse en el suelo? Medio murmuró la pregunta, lanzando a Misty una mirada tímida. Ella resopló en respuesta, ocupada arreglando la manta. Sé que eres más fuerte que hace 2 semanas, pero no estoy segura de que puedas levantarte del suelo sin ayuda, y yo no soy de mucha ayuda. Le tomó un momento asimilar sus palabras, pero cuando lo hicieron, él se movió incómodo. Desde que tomó su mano ese día hace 2 semanas, nunca lo tocó. Para empezar, no es que pudiera recordar mucho contacto físico con el líder del gimnasio. Simplemente parecía que ella intencionalmente intentaba evitarlo más ahora, o al menos se sentía así. Acabas de empujar peso muerto por una pendiente como esta, hizo un gesto con el antebrazo para subir la pendiente, lo que hizo que ella se riera. Creo que si me caigo, lo último de lo que tendría que preocuparme es de levantarme. Se detuvo para mirar la colina cubierta de hierba que conducía al campamento principal del jardín. Además, si me quedara atascado, podría simplemente rodar hacia abajo. Sí, y ponte en otro. Por suerte, se contuvo y se tapó la boca con la mano. Él no pareció darse cuenta, sin embargo, estaba ocupado con la vista que ella había mencionado antes. Tenía razón, la espera valió la pena. Desde la colina veía todo el hospital, incluso la ventana de su habitación. Pero más allá de eso, vio la ciudad entera, o al menos la mayor parte. Una mezcla de olores de flores silvestres y algodón penetró en sus fosas nasales y cerró los ojos. Al percibir el olor, el viento azotó su rostro y se relajó. Su pecho subía y bajaba mientras inhalaba profundamente. Por mucho que intentara recordar, la última vez que se sintió así fue cuando era niño. La corriente del aire libre, el olor de las flores, el calor del sol en su carne. Me perdí esto. Dijo sin aliento, para asombro de Misty. Cuando abrió los ojos, le estaba sonriendo mientras se levantaba solo.
Misty le ofreció la mano para ayudar, pero sorprendentemente él pudo mantenerse de pie sin ayuda. Ella quedó impresionada, la mayoría de la gente tardó semanas en llegar a este punto. Después de recuperar la sensación en los dedos de los pies durante la primera semana, estaba decidido a caminar solo para fin de mes. Sí, estaba dolorido. Sí, siempre estaba cansado, pero lo más importante era que era más fuerte. Se deslizó sobre el banco de cemento y dejó escapar un suspiro de alivio. Misty no perdió el ritmo para comenzar a descargar la canasta. La enfermera dijo que mientras no trajera nada muy pesado, podrías comer algo más que alimentos blandos. Así que traje un sándwich, y comida blanda. Por si acaso. Le tendió el sándwich de pan fino, cuidadosamente envuelto, que no tenía queso ni carne, y en realidad era solo pan. Niebla, murmuró moviendo el sándwich en su regazo. Esto es solo pan, sí, dijeron que cualquier otra cosa podría ser demasiado dura para tu estómago. Pero, ya sabes, puedes fingir que hay queso, carne y verduras deliciosos allí. Murmuró mientras tosía suavemente. Él levantó las cejas hacia ella. Es la intención lo que cuenta. Murmuró agradecido mientras desenvolvía el pan. La ráfaga de pan recién hecho golpeó todos sus sentidos y su estómago gruñó tremendamente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comió comida de verdad? Se sintió como una eternidad. Apenas podía recordar la última vez que algo olía tan bien. Partió el pan mientras Misty revelaba 2 cajas de jugo, una botella de agua y su propio sándwich de verduras. La enfermera sugirió traer algo casero, pero no soy la mejor cocinera, hizo una mueca mientras cruzaba una rodilla sobre la otra, contemplando la serena imagen frente a ella. Lo sé. Respondió rápidamente, saboreando el delicioso toque de la perfección horneada. Sus ojos se iluminaron y tuvo que recordarse a sí mismo que solo se le permitían porciones pequeñas. Sus papilas gustativas estaban vivas con el vibrante regusto de la madera de cedro. Esto superó con creces la comida blanda e insípida del hospital. Él no lo había notado de inmediato, pero ella se sintió visiblemente incómoda ante su comentario. Lo sabía, seguía diciendo. Sabía que ella era la líder del gimnasio antes de que nadie se lo dijera. Sabía que ella entrenaba Pokémon de agua, sabía que tenía 3 hermanas antes de que ella se lo dijera, que odiaba a los Pokémon insecto y una multitud de otras cosas que simplemente no podía saber. Sin embargo, cuando Misty se lo mencionó al terapeuta, él continuamente le dijo que era un reconocimiento subconsciente. Misty no podía discutir, podría haber mencionado esas cosas durante sus visitas. Cuando el silencio los cubrió, él la observó atentamente con una tristeza abrumadora. La forma en que sus ojos se dirigieron al suelo, cómo su cabello cayó lacio en su moño y su falta de palabras eran tan diferentes a ella, como de costumbre. Habiendo estado hambriento hace solo unos momentos y emocionado por almorzar todo el día, de repente sintió bastante repulsión y se conformó con mirar a lo lejos con apatía. La naturaleza muda no pasó desapercibida para Misty, pero no tenía mucho que decir. Nada que no fuera desaconsejado. No se le permitía hablar sobre Pokémon, ni sobre ella misma, ni nada que pudiera implicar un cambio en el tiempo. Podría volver a hablar de sus hermanas. Pero eso no sirvió de mucho. Y hacía tiempo que había dejado de contarle sus aventuras por alguna razón. Todo lo que quería hablar surgió de una única pregunta. ¿Qué fue lo último que realmente recuerdas? En lugar de eso, optó por sacar los pimientos del sándwich y permitir que la frustración volviera a apoderarse de ella. Ella no era nada para Ash. Entonces, ¿por qué había accedido a ayudarlo en primer lugar? Murmurando interminablemente sobre lo que sea que tuviera en mente, Ash se rió entre dientes, captando su atención. ¿Qué es tan gracioso? Ella cuestionó, poniendo fin al silencio entre ellos. Puede que ahora parezcas una dama, pero no comes como una dama. Él respondió al instante, tapándose la boca mientras reía y observaba el montón de pimientos que ella sacó del envoltorio desechado. Su boca se torció cuando una vena latió en su frente. Un tinte rojo subió a sus mejillas y, al ver la reacción tan familiar, él comenzó a reír con más fuerza. Por un momento, me pareció normal. Como si fueran viejos amigos, o al menos conocidos. Misty ya estaba acostumbrada a estar cerca de él, al menos a dormir con él, así que era más fácil. Pero Ash afirmó que ya la conocía desde hacía años. Ella era parte de la tierra de sus sueños, y no estaba del todo segura de cómo se sentía al respecto. Una parte de ella estaba asustada, creyendo que Ash estaba loco. Sin embargo, otra parte de ella creía que era un mecanismo de defensa.
Al captar su emoción, su risa se apagó y fue reemplazada por una ola de depresión, seguida de un suspiro exasperado. Simplemente supera esta visita, pensó para sí misma, inhalando profundamente. Luego podría regresar a su habitación de hotel, leer algunos de sus libros de texto y fingir que esto nunca sucedió. Quizás podría haberlo logrado si no hubiera mirado al osco chico. Sus hombros se inclinaban hacia adelante, sus labios se curvaban hacia abajo en un ceño permanente y sus ojos, eran como puertas abiertas a su propio tormento e infierno personal. Sí, su cuerpo sabía que algo andaba mal, pero su mente estaba, ella no pudo soportarlo más. ¿Quieres hablar de eso? ¿Por lo que estás pasando? Ella se las arregló, solo para ver cómo su depresión se convertía rápidamente en irritación. ¿Por lo que estoy pasando? Se burló. Ni siquiera sé exactamente por lo que estoy pasando. Ash se lamió los labios suavemente, ordenando sus pensamientos. Todos parecían tan dispersos, tan confusos, pero no tenía ganas de compartir ninguno de ellos con Misty. Al menos no esta Misty. Chasqueando la lengua con torpeza, colocó el sándwich en la cesta, ya sin hambre. ¿Has pensado en ello? Preguntó débilmente. Por supuesto. Todos los días. Espetó, aunque no pretendía estar tan irritable. Misty era diferente, pero al menos estaba cerca. Misty no estaba del todo segura de qué seguir, así que frunció los labios. Sé que no estamos cerca, pensó, pero se olvidó de agregarlo a favor de su realidad. Pero puedes hablar conmigo. ¿Hablar con usted? Objetó con dureza, girando la cabeza para mirarla. Finalmente pudo ver que sus mejillas ya no estaban hundidas, sino reemplazadas por una barbilla fuerte y mejillas carnosas. Lo he intentado. No respondes ninguna de mis preguntas y cuando lo haces son tan vagas que bien podrías no haber respondido ninguna. Él refunfuñó, observando sus ojos verde mar en busca de cualquier indicio de deshonestidad. No hubo ninguno. Se supone que no debo decirte nada, sus ojos se apartaron de los de él, mirando en cambio a la fuente de agua que bombeaba al pie de la colina. Lo estoy intentando. Reflexionó, cruzando los brazos sobre el pecho. Ash perdió el control ante eso. Sí, pero ¿por qué? Solo apareces después de la fisioterapia cuando estoy demasiado cansada para preguntarte algo. Por lo general, solo te quedas 10 minutos seguidos para hablarme de tus hermanas, y solo de tus hermanas, de las cuales odias hablar. Y luego me tratas como si fuera a romperme si la verdad apesta. No estaba gritando. Su voz no tenía el poder detrás de ella en este momento. En cambio, su tono reflejaba desesperación y confusión. Todo lo que dijo era verdad. Misty se sintió culpable, pero también tuvo que reprimir sus respuestas. No era como si esto fuera fácil para ella. Apenas conocía a Ashi, sin embargo, aquí estaba, comprendiendo sus necesidades sin otra razón detrás de ellas que la culpa de sentirse ligeramente responsable por su accidente hace 10 años. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, estropeando las horquillas mientras algunas caían torcidas a un lado de su cabeza. Se supone que no debo, ¿a qué? ¿Tratarme como a un humano? ¿Hablarme sin mirar el reloj 6 veces? Si estoy loca, dímelo. Quiero decir, ¿puedo oírte pelear con mi terapeuta, Misty? Las palabras se aplanaron al final, después de haberme quedado sin aliento. Si es tan importante visitarlo, entonces no es necesario. Murmuró, cruzándose de brazos con inquietud. Era muy extraño decirle esto a la chica que estaba a su lado. Hubo un momento en que supo que no tenía por qué hacerlo. Misty lo habría estado regañando por ser tan imprudente, pero ella también habría sido la primera persona en decirle lo que estaba pasando. Sintiéndose acusada, suspiró derrotada. El hospital me pidió que me quedara. Si pensaba que la verdad le haría sentir mejor, estaba muy equivocado. El sonido de su confesión lo golpeó como un martillo en el pecho, y sacudió la cabeza, murmurando genial en voz baja. Se tambaleó hacia adelante, dejando que los codos descansaran sobre las rodillas y las manos acunando su cabeza. ¿Quién era esta Misty? No era su Misty, eso lo sabía con seguridad. ¿El único problema? Apenas podía recordar a su Misty. Su reacción de derrota la animó. Bueno, ¿qué querías oír? Ella medio gritó, sobresaltándolo. Esta era la primera vez que ella le levantaba la voz, pero él la miró con el rostro arrugado. ¿Qué tal lo que está pasando conmigo? ¿Por qué estoy en Viridian City? ¿Por qué siento que los recuerdos se me escapan a puñados y tengo que visitar a un terapeuta durante 3 horas todos los días que me obliga a hablar de lo mismo todos los días? ¿Y aún así no me dice nada?
A mitad de camino su tono agresivo se transformó en uno de miedo intenso, envuelto en un escalofrío. ¿Dónde está mi mamá?, añadió dócilmente, mirando el suelo bajo sus pies. Sin saber qué hacer, ella extendió la mano para acariciarle la espalda, pero él inmediatamente se encogió de hombros. No, no me toques. Él respondió. Dejando que su mano cayera inerte entre ellos, tragó y miró sus pies mientras él presionaba su mano contra su frente. No estoy loca, ¿vale? No necesito que me cuiden. Ash, no estás loco. Misty lo tranquilizó, tomando una decisión. Solo estás recordando cosas mal. Lo intentó, aspirando todo el aire que pudo. Su corazón se aceleró detrás de su pecho y dejó caer los hombros. Por un momento deseó tener un médico aquí para sacarla de apuros, tener una excusa para irse de alguna manera. Pero ella no pudo hacer eso. Necesitaba saber si era correcto para él o no. ¿No recuerdo las cosas correctamente? Él repitió, mirándola alarmado. Sé honesto, ¿me conoces? ¿Realmente me conoces?, preguntó, sentándose con una expresión de dolor. Misty se inquietó, sin saber cómo responder esa pregunta. No, ella no lo hizo. No tenía idea de quién era hasta que lo llevó al hospital. Y ella definitivamente no compartió todos los recuerdos que él mencionó. Le tomó un momento, pero movió la cabeza de lado a lado. Si Ash hubiera parpadeado, se lo habría perdido. Una expresión de preocupación se dibujó en sus pálidos rasgos, a lo que Ash suspiró. ¿Por qué te conozco? Él respondió con confianza, mirándola directamente. Su mirada la sobresaltó, por lo que sacudió la cabeza una vez más, esta vez más segura de sí misma. No, Ash, ¿crees que me conoces? Probablemente soñaste conmigo porque yo era él. Ash sacudió la cabeza sonriendo con incredulidad. No, no, no. Él la interrumpió. Eres líder de gimnasio, te encantan los Pokémon de agua, sueñas con ir a Kalos algún día. Odias los pimientos y las zanahorias y los insectos te aterrorizan. Eso no es exactamente, tienes un Gyarados que sabe lanzar llamas. Añadió, pero Misty se encogió de hombros. Estos no eran exactamente desempates y, francamente, él la estaba asustando. Al captar su miedo, suspiró, frustrado. Tus padres te abandonaron cuando tenías 6 años, tus hermanas mayores se llaman Daisy, Lily y Violet. Eres la más joven. Solían ser las líderes del gimnasio, pero después de que te hicieron sentir como una hermana de segunda categoría, tú toda tu vida, saliste diciéndoles que no regresarías hasta que te convirtieras en un maestro Pokémon de agua. Estabas aterrorizado por los Gyarados desde que eras un bebé porque accidentalmente te habías metido en la boca de uno. Hizo una pausa para tomar aire y sus ojos volvieron a los de color chocolate. Su boca se abrió con incredulidad. Tu Pokémon favorito es el dorado, si Duke te irrita, eres un maníaco compulsivo con el romance, tu color favorito es el amarillo y sé que la única razón por la que tu cabello es de un tono rojo más oscuro, se tocó el cabello ante sus comentarios. Él continuó. Es porque es naturalmente naranja y odias que te llamen zanahoria. Tragó saliva al final de su perorata, preparándose para la reacción que lo haría caer de culo, pero nunca llegó. En cambio, ella lo miró boquiabierta y el miedo fue reemplazado por asombro. ¿Me equivoco?, preguntó de repente, una vez más. Misty solo pudo responder con un movimiento de cabeza. Ella quedó atónita por su conocimiento, independientemente de lo que dijeran los médicos, parecía demasiada información para que solo su subconsciente pudiera aferrarse a ella. Al principio, ella pensó que era un acosador, pero él estuvo en coma durante 10 años, así que eso estaba fuera de discusión. Desde que despertó, no se le había permitido el uso de computadoras, y nadie en Viridian City la conocía lo suficiente como para conocerla también. Después de que ella no respondió, él lo tomó como una señal de rechazo, por lo que se burló y se frotó los ojos con incredulidad. Por un momento, Misty pensó que iba a llorar, pero nunca lo hizo. Escucha, lamento molestarte tanto. Suspiró y miró su silla de ruedas. ¿Puedes hacerme un último favor y llevarme de regreso a mi habitación, o simplemente hasta las puertas y la enfermera puede llevarme el resto del camino?, preguntó avergonzado. Se puso de pie y extendió los brazos a los lados para dar énfasis. ¿Recuerdas lo último que te pasó? Ash la miró con los ojos inyectados en sangre. Parpadeó un par de veces, quedando en blanco. Por supuesto que lo sabía, le dijo lo último que recordaba. Estaba en Kalos, acaba de ganar su última insignia de gimnasio. Él frunció el ceño mientras ella exhalaba. ¿Por qué lo hago? Él sacudió levemente la cabeza, sin darse cuenta de lo que ella quería decir mientras continuaba.
El 22 de julio, te saqué de la orilla de un río en la ruta 1 en las afueras de Pueblo Paleta. Estabas acunando un Pikachu casi agotado y te abofeteé por tu negligencia. Después de eso, robaste mi bicicleta. Tomando aire en sus pulmones para terminar antes de que él pudiera hablar, hinchó el pecho. Casi una hora después de que te saqué, me dirigí hacia Viridian City para encontrarte y recuperar mi bicicleta. Fue entonces cuando te encontré. Colapsado en medio del camino, apenas respirando, encorvado sobre tu Pikachu con sacudidas de la electricidad sigue saliendo de tu cuerpo. Ahora era el turno de Ash de luchar. No podía recordar el recuerdo. Bueno, podía recordar un poco de ello, pero en su mayoría parecía un pasado vago y distante. Pero parecía tan preciso. El vaivén de su voz casi lo aplasta. Te visito y me quedo aquí porque soy yo quien te trajo aquí, Ash. Te llevé las últimas 2 millas hasta Viridian City en mi espalda. Te traje a este hospital y has estado aquí desde entonces. Ella exhaló, con el corazón destrozado ante su expresión. Eso es lo último que te pasó. No hubo una gran aventura. Nunca has estado en ningún otro lugar que no sea Kanto. Mientras farfullaba la verdad, se formaron lágrimas en las comisuras de sus ojos. Lamento que ella tuviera que ser quien le dijera esto. Durante un largo momento, no rompieron el contacto visual, pero tampoco hablaron. El cuerpo de Ash tembló mientras inhalaba profundamente y exhalaba, tratando de entender sus palabras. Ash sabía que no estaba mintiendo sobre sus sueños. Eran reales. Al menos para él, pero Misty, su historia parecía mucho más creíble que la de un niño de 10 años viajando por 6 regiones sin envejecer, sin preocuparse por el refugio, la comida o la escuela. Dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y miró hacia abajo. ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Logró decir sin aliento. 10 años. Ella comentó. Segundos después de que las palabras salieran de su boca, todo el cuerpo de Ash se congeló y sintió que su mente se alejaba de él. Se estremeció, diciéndose a sí mismo que no podía ser verdad. No podía ser, pero tenía mucho sentido. Tenía los ojos muy abiertos hasta el punto de que podrían haberse caído y sacudió la cabeza. De repente, se tambaleó hacia atrás y se puso de pie rápidamente. Muy rápido. Misty intentó calmarlo, pero él se alejaba de ella, hacia el borde del bosque. No lo creo. ¿Qué clase de juego estás jugando? Gritó en negación. Sus piernas temblaban debajo de él, pero la adrenalina bombeaba por sus venas, dándole una fuerza que no había tenido antes. Pura determinación alimentaba su cuerpo. Te vas a caer. Ash, detente. Ella gritó, alertando a unas cuantas enfermeras que estaban en el jardín. Teniendo dificultades para seguirlo con la falda lápiz que le trajeron sus hermanas, trató de correr solo alcanzándolo en el momento en que sus piernas se doblaron. Misty no había sido lo suficientemente rápida, no pudo atraparlo antes de que cayera, pero segundos después estaba arrodillada a su lado. Él rodó sobre su espalda y la miró, retorciéndose de dolor por su estúpida carrera, y en algunos otros lugares gracias a su brusco aterrizaje. Él no sabía qué decir cuando ella apoyó su cabeza en su regazo y llamó a cualquiera disponible. Su voz llegó muy lejos, pero Ash podía sentir el escozor de la sal en el rabillo de sus ojos, y se cubrió la cara con el antebrazo mientras ella lo miraba presa del pánico para asegurarse de que nada importante estuviera sangrando o roto. ¿Qué acaba de escuchar? ¿Cómo podía creer esto? Se mordió el interior de la mejilla. ¿Cómo diablos estuvo dormido durante 10 años y nunca se dio cuenta? Meu, ¿qué tan tonto era? 6 regiones y todavía tenía 10. ¿Cómo diablos alguna vez pensó que eso era normal? Él se estremeció violentamente cuando sus suaves manos acariciaron su cabello. Podía escuchar los pasos del personal del hospital corriendo colina arriba cuando metió los ojos en la curva del codo y comenzó a llorar. Yo estuve allí. En Kalos. Murmuró. Ash, eso es imposible. Has estado aquí. Intentó acariciarle el pelo para consolarla, pero él la miró con una intensa mirada. Estás mintiendo. Gritó, tratando de sentarse, solo para descubrir que no podía. Joder, cayendo. ¿Cómo sé que este no es un mundo falso? Gimió, tratando de controlar sus lágrimas, pero se derramaron de él como ríos. Misty también había derramado algunas lágrimas, pero las mantuvo a raya para que al menos una de ellas no lloriqueara pidiendo ayuda. No podía identificarse con la idea de que él se hubiera perdido la mitad de su vida, pero sí podía identificarse con el dolor.
Entonces, cuando finalmente reunió suficiente fuerza para sentarse, ella lo agarró rápidamente, envolviendo ambos brazos alrededor de su espalda, atrayéndolo en un cálido y muy necesario abrazo. No te mentiría. No sobre esto. Dijo con calma, envolviendo su mano alrededor de la nuca de él, presionando su rostro para que descansara contra su hombro, donde le susurró al oído. Lamento mucho que esto te haya pasado. Pero todo estará bien, Ash. Lo prometo. Ella gimió contra su cuello hasta que finalmente sus lágrimas explotaron y él le rodeó la espalda con los brazos, sollozando violentamente en su hombro. Ella le pasó la mano por el pelo, intentando que se calmara. Pero nada alivió su dolor. Solo el tiempo lo haría. Fin del capítulo.